Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero estén teniendo una muy bonita semana. Espero hayan tenido un muy buen Thursday Night Football, que fue el juego del día de ayer de los Kansas City Chiefs en contra de los Baltimore Ravens. Yo sé que muchos han de estar preguntando aquí el día de hoy de que, pues, qué está pasando, qué pasó con el formato, que ya no estamos, el Doc y yo aquí, que para los que no me conozcan, soy Rodrigo. Y pues es que estaban habiendo cambios en Mr. Fantasy Football. Un cambio de ellos es si nos siguen en Instagram, ya estamos empezando con las suscripciones. Es decir, vayan a Instagram, métanse en nuestras historias destacadas. Ahí está una historia que es medio de color moradito. Y ahí tenemos suscripciones donde estamos subiendo mucho más contenido del que ya los teníamos acostumbrados, pero acerca de estadísticas avanzadas, rankings, dificultad, facilidad de calendario, recomendaciones, tips y demás cosas que les vamos a estar subiendo ahí por nada más 80 pesitos al mes. Entonces vayan a hacerlo, de verdad vale muchísimo la pena. Pero esa ha sido una de las razones por las cuales se está cambiando el formato. En esta ocasión me toca a mí hablar del Start and Sit. No me toca estar con el Doc, a él ya lo pudieron ver en el episodio de Waivers y en el episodio de Buy and Sell de esta semana. Pero justamente hoy toca hablar del Start and Sit, así que va a ser un episodio bastante extenso, bastante largo, un episodio que si ya lo conocen, pues suele alargarse bastante, porque hablamos de todos los jugadores y de todos los partidos. Entonces vale la pena ponernos cómodos, agarrar nuestro cafecito, agarrar nuestra plumita, agarrar nuestra aplicación de fantasy para hacer los cambios necesarios y para tomar notas. No obstante, recuerden que los fines de semana, es decir, el domingo, una hora antes de los partidos, tenemos el famoso live stream donde igual les contestamos sus preguntas para que pues metan su mejor alineación. Sin embargo, también el día de hoy vamos a hablar de un análisis bastante breve del juego del día de ayer y también de unos cuantos tips para esta primera semana de fantasy para los que sean nuevos en esto. Hablando del juego en primer lugar del día de ayer, pues se puede resumir a grandes rasgos en unos cuantos jugadores. Sí nos interesa saber el marcador porque claro que se trata de NFL, pero en cuestión de fantasy nos interesa más la productividad y el volumen de los jugadores individuales. Entonces, ganó el juego Kansas City, pero empecemos del lado de los Baltimore Ravens, donde a grandes rasgos nos gusta mucho lo que hizo Lamar Jackson. Lamar Jackson, 41 intentos de pase, eso nos gusta porque el juego provocó a que lanzara más, tuvo un más volumen aéreo, acabó con 26 puntos fantasy, eso nos gusta. Acabó con 122 yardas terrestres, pero eso no es lo que nos interesa aquí. Lo que nos interesa son los 16 intentos de acarreo, los 16 acarreos, lo cual es bastante bueno porque indica un buen volumen para Lamar Jackson. Entonces sigue siendo un quarterback 1 como lo que nos tenía acostumbrado. En segundo lugar es el tema de Derrick Henry, que el tema de Derrick Henry, el único detalle con él es la ineficiencia más bien que tuvo. Es decir, tuvo buen volumen decente, 3 acarreos, pero nada más 3.5 yardas por acarreo. ¿Preocupa? ¿Por qué? Porque Derrick Henry es un jugador que es bastante propenso a que si el equipo en el que está pierde, a él le va mal. Y si el equipo en el que él está gana o tiene ventaja, a él le va muy bien. En este caso perdió Baltimore y fueron en desventaja. Por ende, Derrick Henry tuvo un día bastante limitado. Entonces, tengan mucho cuidado con él en semanas siguientes a que los Baltimore Ravens sí tengan un juego favorable. Si no, de lo contrario, bajen sus expectativas. Hablando en tercer lugar, que es de los receptores, es hablar de Rashad Bateman y Zay Flowers. ¿Tuvo más yardas aéreas Rashad Bateman? Sí. Parte de eso fue por la recepción enorme de casi 40 yardas al final del partido. También, entonces, no se emocionen con Bateman, ni siquiera la consideran en waivers. Nada más tuvo 2 recepciones y nada más 5 targets, entonces nada relevante. Por otro lado, Zay Flowers, él tuvo 10 targets y 6 recepciones para un total de 10 puntos fantasy. Si las jugadas que no hubieran acabado en castigo se las hubieran contado a los Ravens, Zay Flowers hubiera sido el líder en targets y hubiera acabado con unos 17 targets sin problema alguno. Entonces el volumen de Zay Flowers es bastante elite. Entonces por ahora, de ahora en adelante, pinta ser un buen wide receiver 2. No sé incluso si decir si wide receiver 2 alto, o sea, tengan mucho cuidado ahí. Mucho ojo más bien, porque es algo atractivo.
Y por último, hablando de los Ravens, hablando de la posición de tight end, que es donde está el buen Isaiah Likely y donde está Mark Andrews, que yo creo que es de lo que todos quieren escuchar hablar, es algo que hay que analizar con cuidado. Porque, en primer lugar, que este va a ser el primer tip de la semana 1 en Fantasy, y es no sobre reaccionar a lo que sucede en la semana 1. ¿A qué voy con esto? Que esta repartición que tuvimos casi 50-50 de Mark Andrews e Isaiah Likely, y ahorita van a ver a qué me refiero con 50-50, puede que cambie a lo largo de la temporada. Tal vez a favor de Isaiah Likely, tal vez a favor de Mark Andrews. Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas en la semana 2. Pero mientras tanto, me refiero a 50-50 la repartición, porque en cuestión de snaps, Mark Andrews tuvo casi 60 snaps y Isaiah Likely tuvo 59, de posibles 80. En ese caso, le fue bien a Mark Andrews. En rutas corridas, Mark Andrews corrió 38, Isaiah Likely 35. En este caso, fue de un total de 51 posibles. Entonces, fue también buena señal para Mark Andrews. ¿Cuál fue la diferencia? Que Isaiah Likely tuvo 12 targets y Mark Andrews nada más 2. ¿Qué podemos ver con esto? Que Mark Andrews no estaba corriendo las rutas que fueran las esenciales para la posición de tight end, y también las veces que estaba Mark Andrews en el campo no eran para que le... Pues justamente para correr una ruta, para que él estuviera involucrado en el juego aéreo, sino también si no estaba en el campo, para ser jugador de bloquear, un bloqueo adicional, porque también la línea ofensiva de los Baltimore Ravens fue un asco. Entonces Mark Andrews tuvo que apoyar ahí también. Entonces, lo preocupante para Mark Andrews es dos cosas. Una, que fue una repartición 50-50 entre Mark Andrews e Isaiah Likely. Y dos, que no es que nada más le haya ganado Likely en cuestión de targets, sino que Likely también fue bastante eficiente. Digo, parte de esas 111 yardas que se quedó fue una de ese touchdown de 50 yardas que tuvo. Es decir, no es cosa menor. O sea, además de haberle dado volumen a Isaiah Likely, fue bastante eficiente y bastante productivo. Y digo, también se queda con el touchdown del gane en la última jugada del partido. Entonces, no es cosa menor lo que vimos no es cosa menor lo que vimos de Isaiah Likely. Entonces 100% va a estar en waivers la próxima semana, pero con Mark Andrews ahorita les diremos qué hacer al respecto, porque si nos siguen en Instagram ya verán qué les recomendamos. Y en general, en resumen, en pocas palabras, es ir a buscar a Ben Sinnott. ¿Quién es Ben Sinnott? Es el tight end novato de los Washington Commanders. Entonces váyanlo a buscar si se quieren anticipar a un buen tight end aún. Entonces aún tengan paciencia. Yo creo que con esta situación habrá que ver cómo se desarrolla, pero en general no es nada favorable para Mark Andrews. Y bueno, eso sería de los Baltimore Ravens. De la de los Kansas City Chiefs, Mahomes nada más nos demostró una vez más por qué es mala idea ir por un quarterback en rounds tempranos. Entonces nada más se quedó con 16 puntos fantasy, nada relevante. Hablando de los running backs, Isaiah Pacheco siendo el relevante, siendo el running back 1, se quedó con un touchdown, 15 puntos fantasy, bastante bueno. Y de lo que vale la pena hablar aquí es el tema de los wide receivers y del tight end. En este caso estamos hablando de Rashee Rice y Javier Worthy, que aquí un detalle importante es que no jugó Marquise Brown, que cuando regrese Marquise Brown puede mover las cosas. Sí, que también fue una buena señal para Javier Worthy, también, pero Javier Worthy nada más se quedó con 2 recepciones y nada más tuvo 3 targets, y el acarreo que tuvo de touchdown nada más fue 1. Digo, fue bastante eficiente cuando tocó el balón, sí, pero fue muy poco volumen y todavía falta un jugador más aquí. De modo que Javier Worthy es el mismo perfil que tiene Marquise Brown y que tiene Justin Watson. Entonces podríamos esperar una rotación entre los 3. ¿A quién va a favorecer más esa rotación? Yo diría que tiene que ser Javier Worthy. Se vio bastante bien, pero él no es el alfa en este equipo por aire. Ni siquiera Travis Kelce. El alfa en este equipo fue Rashee Rice. Y Rashee Rice es el jugador que a mí me encanta de este equipo, porque muy similar a Zay Flowers, tuvo un volumen de 9 targets bastante bueno. Mahomes lo estaba buscando como su opción prioritaria, y aún más lo podemos ver como un wide receiver 2 alto de ahora en adelante. De modo que mi emoción con él nada más sube con Rashee Rice, pero no desistan con Javier Worthy. Yo sí les podría hacer una recomendación con Javier Worthy, es véndanlo. Yo creo que al día de hoy es lo mejor que se puede hacer, porque todavía falta otro hombre aquí. Y también Travis Kelce nada más tuvo 4 targets. Entonces, Javier Worthy, yo creo que es un jugador que ahorita la gente está muy hypeada en él. Tienen mucho... le están pintando como si fuera la próxima sensación en Kansas City, lo cual sí puede ser, pero todavía no lo es. Y está Rashee Rice aquí. Entonces, busquen un jugador más estable. Tal vez se me podría ocurrir... Falta ver, claro, que cómo se desarrollan en esta semana 1 todos los demás jugadores, pero uno que se me ocurre podría ser tal vez un Chris Godwin. Tal vez. Si no,
podemos aventar un poquito más alta la vara y tal vez buscar, no sé, se me ocurre, preferiría un Javier Worthy o un Amari Cooper, pero tal vez es más difícil que te lo vendan. Un jugador que todavía no vemos y que podría valer la pena sería tal vez Malik Nabers. Entonces, tienen ahí unas cuantas opciones de qué pudieran hacer, pero pues esperemos a que pase la semana 1. Pero al momento Javier Worthy podría ser un jugador que vender. No por lo mal que lo hizo, sino porque la gente está muy hypeada en él y tal vez el valor real de lo que es Javier Worthy está mucho más arriba de lo que realmente es. Pero en fin, habiendo dicho eso, me gustaría decir unas cuantas noticias, pero me voy a reservar a decirlas porque yo creo que vale la pena más ir partido por partido y hablando ahí de las lesiones y noticias recientes que tenemos. Habiendo dicho eso, pues van los tips para esta semana. Y nada más son 3 grandes tips para esta semana. Y el primero es, si escucharon el episodio de Buy and Sell y nos siguen en Instagram, es que la primera semana de Fantasy se pierde. La primera semana de Fantasy lo recomendable es perderla. ¿Por qué? Porque así la próxima semana tienes la prioridad en waivers y puedes agarrar a jugadores como la temporada pasada, los que sean los nuevos Devon Achane, los nuevos Puka Nacua, los nuevos Karen Williams. Entonces, es recomendable perder la semana 1 para eso. Entonces, es una semana que también se presta mucho a ser flexibles y a poder tomar muchos riesgos. Entonces, ese es el primer tip. El segundo es no se paniqueen si ven algo mal de algún jugador. O no sobrereaccionen si ven algo muy guau de algún jugador. Entonces, sean muy flexibles, tómenla con mucha calma esta primera semana. Sean pacientes más que nada con los jugadores que tomaron. Es decir, si agarraron un sleeper, no se frustren si no ven volumen de él en el primer partido de esta semana. Entonces, sean bastante pacientes en ese sentido. Y se me acaba de ir el tip número 3. Pero a grandes rasgos son esos dos. Es perderla y es ser paciente y ser flexible con esta semana. Entonces, el tip número 3 sería síganos en Instagram. Vayan a las suscripciones de Mr. Fantasy Football, escuchen el podcast, suscríbanse, dejen su like, dejen un comentario y así les seguiremos trayendo buen contenido para que sepan ustedes qué hacer para ganar sus ligas. En fin, ahora sí, ya vámonos a los juegos, que es un episodio bastante largo y voy a tratar de ser lo más conciso y breve posible. Voy a tratar de ir al grano. Vámonos al primer juego que tenemos, que es el día de hoy, de los Green Bay Packers visitando a los Philadelphia Eagles, entre comillas. Over-under bastante alto de 48.5 puntos. Se juega en domo, por lo cual no hay problema de clima. Y son favoritos los Eagles por 2 puntos. Este partido es en Brasil, por lo cual pues obviamente no van a jugar en Filadelfia. Por eso dije entre comillas. Entonces, empezando del lado de los Green Bay Packers, que es hablar de Jordan Love. A ver, que este sería el cuarto tip que les pudiera dar. El draft, más bien, ustedes draftearon a sus jugadores por algo. Entonces, no tengan miedo de meterlos. Ustedes los agarraron, los seleccionaron, les gustaron por algo. Entonces su alineación, considérenla metiendo los jugadores iniciales que tomaron. En este caso, si agarraste a Jordan Love, mételo. No hay recomendación opuesta. Aún más, es un juego bastante atractivo. Van a jugar en domo y es un over-under bastante alto. Entonces, Jordan Love lo tenemos en el puesto número 6 en nuestros rankings. Que estos rankings, donde los quieren ver, los vamos a estar subiendo a Instagram en las suscripciones. Espérenme que voy a tomar un traguito de agua. Oye, ya, porque justamente luego tanto de hablar a uno se le seca la boca. Pero, en fin, ese es Jordan Love. Vayan a suscribirse. Hablando de los running backs, que es donde está Josh Jacobs, nos gusta, métanlo como un running back 2. Yo creo que alto, más bien diría que alto, porque justamente no está ni Marshawn Lloyd. Bueno, más bien está cuestionable y AJ Dillon no está activo. Entonces, Josh Jacobs va como running back 2 alto. Lo tenemos en el puesto número 14 en nuestros rankings. Pasando a la siguiente posición, que es hablar de Jaden Reed, Christian Watson, Romeo Doubs, está cuestionable al día de hoy también. Aquí lo importante es Jaden Reed. A Jaden Reed métanlo como un flex con upside. Yo creo que, bueno, me limito a decir el upside, nada más como flex. ¿Por qué? Porque esta defensa de los Eagles, a pesar de que la temporada pasada fue bastante mala por aire, ya jalaron obviamente ya tienen a Darius Slade, pero jalaron a Cooper DeJean y a Quinton Mitchell, 2 cornerbacks novatos que pintaban muy bien en el draft y los dos los agarró Filadelfia. Entonces, mucho cuidado a la hora de meter algún wide receiver. Pero si me preguntan con quién me meto con Jaden Reed. Christian Watson yo lo bajo un poco más. Concretamente, a Reed lo tenemos en el 37 y a Watson en el lugar número 40. Ambos entran en un rango de flex. Y si quieren apostar con un sleeper para el resto de la temporada, sería con Dontavion Wicks, que también yo creo que pudiera tener algún chispazo en este juego. Entonces, considérenlo para tenerlo en su banca. Con Luke Musgrave también me gusta para el resto de la temporada, pero no para este juego. Lo tenemos en el lugar número 23, entonces mucho cuidado con él también.
Pasándonos ahora del lado de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts es el quarterback que tienes que meter, obviamente. Lo tenemos en el puesto número 2 en nuestros rankings, entonces mételo con confianza. Por algo lo agarraste otra vez. Hablando de Saquon Barkley, pues atrás de una línea ofensiva que es elite, obviamente ya sin Jason Kelce, pero que sigue siendo elite. Va como running back número 4 general en nuestros rankings, running back 1 alto, entonces no tengas miedo de meterlo. Aún más, AJ Brown, mételo como wide receiver 1, a Devonta Smith como wide receiver 2 bajo. Concretamente a Brown lo tenemos en el puesto número 4 y a Devonta Smith en el puesto número 24. Entonces, aquí lo que pasa con los Packers es que del otro lado de su perímetro, el único relevante es Jaire Alexander. Pero Jaire Alexander no es un corner que no pueda manejar a AJ Brown ni Devonta Smith. Ambos son receptores bastante constantes, bastante fiables, con un volumen bastante seguro. Eso es a lo que voy. Entonces, métanlos sin bronca alguna. Dallas Goedert también métalo, pero yo tendría expectativa baja, porque todavía no vemos a Saquon Barkley y no sabemos cuántos targets pueda quitarle a Goedert Saquon. Entonces, yo tendría expectativa baja con Dallas Goedert, pero esa sería mi recomendación. Y en cuanto a defensivas, vamos a decirles defensivas recomendadas al final del episodio, pero no metería ninguna de estos dos, porque es un over-under bastante alto y es un juego bastante cerrado. En fin, vámonos al siguiente juego, que es los Pittsburgh Steelers visitando a los Atlanta Falcons, la revancha de Arthur Smith contra su antiguo equipo. Del lado de los Steelers, vale la pena nada más hablar de 4 jugadores. Es empezando en el backfield, que es donde está... y me refiero a 4 jugadores y no menciono ni a Russell Wilson porque no vale la pena meterlo. Pero se me está yendo, qué tonto, avísenme. Porque justamente el over-under está bajo, es de 43 puntos. Son favoritos los Falcons por 3 puntos y van a jugar en domo. No vale la pena meter a Russell por el volumen bajo del over-under y porque no tiene las suficientes armas y no se vio gran cosa de él también en Denver, entonces no hay motivo para emocionarnos de él ya llegando a los Steelers. Entonces es hablar de Najee Harris y Jalen Warren. Si ustedes han visto el contenido que hemos subido a lo largo de las semanas en los episodios y en Instagram, verán que estamos más subidos al tren de Jalen Warren. ¿Por qué? Porque la temporada pasada, ¿quién fue más eficiente? Fue Jalen Warren. Y Arthur Smith, a pesar de que lo odiamos como head coach, debemos admitir que sabe establecer un buen ataque terrestre. Y en este caso, el que pinta a ser el más eficiente y al que tenga la mayor cantidad de volumen al final de la temporada sería Jalen Warren. Al momento metemos a Najee Harris arriba de Jalen Warren, concretamente lo tenemos en el puesto número 27 y a Warren en el 37. Es decir, a Najee como un running back 2 bajo y a Warren como flex, por el volumen inicial con el que puede empezar Najee Harris. Pero también no nos sorprendamos si vemos que Cordarrelle Patterson tiene acarreos y participación también, porque a Arthur Smith le encanta la rotación impredecible de los jugadores. Entonces, y por eso mismo también no consideramos a Russell, porque el perfil de Arthur Smith es un ataque terrestre. Entonces, por eso tampoco me emociono tanto con George Pickens ni con Pat Freiermuth. A Pat Freiermuth lo acaban de extender por 4 años, lo cual es bastante bueno. Pero el perfil no es tanto a lanzar. Por algo nos frustró tanto en Atlanta Drake London y Kyle Pitts. Entonces, muy limitado el hype que puedan tener con Pickens y con Freiermuth. A Pickens lo tenemos como un wide receiver 2 bajo en el puesto número 26 y a Freiermuth como un tight end en el puesto número 16. Entonces, también expectativa baja con ambos. Del otro lado, de los Atlanta Falcons, solo vale la pena hablar de los running backs y del wide receiver y tight end. En este caso estoy hablando de Bijan Robinson, que claramente lo tienes que meter, por algo lo agarraste. Es el tight end, es el wide receiver relevante. Y lo vamos a meter como un running back. Lo tenemos como el número 4 en nuestros rankings. Perdón, como el número 3. Nada más arriba de él tenemos a Breece Hall, tenemos a Christian McCaffrey. Entonces, métanlo 100% como un running back confiable. En cuanto a Drake London, métanlo igual como wide receiver 2 alto. Lo tenemos en el puesto número 14. Y acá el Pitts lo tenemos en el puesto número 7 de todos los tight ends. Entonces, métanlos con confianza porque ya no está Arthur Smith, porque ya tienen un nuevo quarterback que es Kirk Cousins y que ya les puede dar un buen volumen a Drake London y a Kyle Pitts. Entonces, yo sí estoy bastante subido al tren de Drake London y también un poquito al de Kyle Pitts, pero híjole, Kyle Pitts nos ha decepcionado bastante. Entonces, nada más me subo bien al de Drake London. Entonces, un jugador que también vale la pena considerar para tenerlo como handcuff y como stash en su banca sería a Tyler Algier en caso de una lesión repentina de Bijan Robinson y en caso de que le den volumen a Tyler Algier. Entonces, métanlos con confianza. Me gusta lo que podemos ver de esta ofensa de los Falcons.
Vámonos al siguiente juego, que es de los Arizona Cardinals visitando a los Buffalo Bills. Over-under alto de 48 puntos. Hay 25% de probabilidad de que llueva. Son favoritos los Bills por 7 puntos. Empezando del lado de los Arizona Cardinals, Kyler Murray, otra vez, lo agarraron por algo, va como el quarterback número 4 en nuestros rankings. Es una defensa, sí, un tanto difícil la de Buffalo, pero no lo suficiente como para limitar el potencial de Kyler Murray, aún más porque ya tiene un arma súper potente que nos encanta y es Marvin Harrison. Que saltémonos a los Whites. Marvin Harrison lo tenemos en el puesto número 13 como wide receiver 1 bajo. Aún yo sé que hay que ver la química que hay entre estos dos hombres. Habrá que ver cómo se reparte el balón, porque digo, no es la única arma aérea que tienen los Cardinals. También tiene a Trey McBride, que digo, McBride lo tenemos en el puesto número 3 en nuestros rankings. Nada más arriba de él estaba Travis Kelce, que fue una decepción, y a Sam Laporta. Entonces Marvin Harrison pinta tener la mayoría de los targets. Yo digo que sí. En segundo lugar va a ser Trey McBride. Incluso podría ser un 50-50% casi de los targets que pueda lanzar, de los pases que pueda lanzar Kyler Murray. Entonces, no se preocupen de la defensa que pueda tener Buffalo. De lo que yo más me preocuparía sería de la probabilidad del clima, de que llueva. Entonces, mucho cuidado con ese factor. Por eso estén al pendiente de las noticias en nuestra página de Instagram. Hablando del running back, que es James Conner, lo tenemos bajo. En el puesto número 20, lo tenemos como running back 2 bajo, a expensas de que podamos ver también un volumen de Trey Benson, y porque es un juego en el que van a ir perdiendo los Cardinals, van a tener que lanzar, y tal vez incluso ahí vemos en la mezcla a Emery de Mercado. Entonces, mucha expectativa baja con James Conner, a menos que se quede con 1 o más touchdowns, que también lo veo posible. Entonces, ese es Arizona. Vámonos del lado de Buffalo, que Josh Allen, el mejor quarterback de la semana. Métanlo como el mejor quarterback de la semana. Hablando de los corredores, que es donde está James Cook, métanlo sin problema alguno. Lo tenemos en el puesto número 11 como un running back 1 bajo. Es una defensa que permitió 4.7 yardas por acarreo, bastante elevadas. Entonces James Cook pinta tener un buen día. Hablando de los receptores, que es donde está la situación más incierta. ¿Por qué? Porque este es un nuevo core de receptores que Josh Allen no había tenido a lo largo de su carrera. Estamos hablando de Khalil Shakir, Curtis Samuel y Keon Coleman. En este caso, ¿cómo proyectamos nosotros el volumen que se va a repartir entre estos tres? Es la mayor cantidad de volumen para Khalil Shakir. En segundo lugar, me atrevo a decir Keon Coleman, pero no tan seguro porque es el primer juego en el que lo vemos y es novato. Entonces, ¿cómo los tenemos rankeados? Es Khalil Shakir en el puesto número 50. Curtis Samuel en el 56 y Keon Coleman hasta el 59. Ambos entran en el rango de un flex. ¿Quién puede tener el upside? Yo se lo aviento a Keon Coleman, pero tendría mucho cuidado en si decido meter alguno. ¿Quieres un piso sólido? Mete a Khalil Shakir. ¿Quieres el upside? Mete a Keon Coleman. Así de sencillo. Y Curtis Samuel como que tiene un poquito de ambos. Entonces, mucho cuidado con esta situación y ver cómo reparte el balón Josh Allen. Porque ya hablando de forma general, yo no creo que sea ninguno de los tres el que se quede con la mayor cantidad de targets de Josh Allen. Ese va a ser Dalton Kincaid. Y por esa razón está en nuestro puesto número 4 en nuestros rankings. Y aún más, James Cook, que también es un running back aéreo, también pinta quedarse con targets. Por eso él está en el 11. Entonces, por eso tengan mucho cuidado a la hora de manejar algún receptor de este equipo. Que alguno va a ser el relevante, que alguno va a tener un juegazo, obviamente. Pero para saber quién es casi un volado. Si me preguntan a mí, ¿quién tiene más upside? Es Keon Coleman. ¿Quién va a ser más seguro? Khalil Shakir. Entonces, así de sencillo. Vámonos al siguiente juego, que es de los Tennessee Titans visitando a los Chicago Bears. Over-under bajo de 45 puntos, 3% de probabilidad que llueva, y los Bears son favoritos por 4 puntos. Empezamos con el juego de debut del buen Caleb Williams, que, ojo, nada más en este juego, Keenan Allen venía cuestionable, entonces pongan mucha atención a esa lesión si consideraban meterlo. Empezando pues ya del lado de Chicago, a Caleb Williams lo tenemos en nuestros rankings un tanto elevado, lo tenemos en el puesto número 14. Si tú me preguntas a quién prefiero, si a Caleb Williams o a Matthew Stafford, a Caleb Williams. Caleb Williams o Geno Smith, Caleb Williams. Caleb Williams o Dak Prescott, Caleb Williams. Caleb Williams o Brock Purdy, Caleb Williams. Caleb Williams o Trevor Lawrence, yo creo que ahí sí apostaré un poco más a Trevor Lawrence. Pero ya llegaremos a hablar de los otros jugadores que les dije. En cuanto a Caleb Williams, se enfrenta a una defensiva de Tennessee que la temporada pasada permitió 246 yardas por partido aéreas, un número bastante elevado,
bastante bueno para Caleb Williams, buena señal para él, y un equipo que no presionó tanto al quarterback. Entonces es una buena señal, un buen inicio para Caleb Williams en su debut en la NFL. Entonces métanlo, yo creo que vale la pena el riesgo. Hablando de DeAndre Swift, él, muy similar a James Conner, lo metería como un running back 2 bajo. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el puesto número 24. Entonces se la pelea bastante ahí con James Conner y Najee Harris. Entonces yo creo que a Swift lo drafteamos como un running back que ya sabemos que puede hacer, pero que tampoco sabemos que va a decepcionar del todo. Entonces métamelo como un running back que puede tener upside, pero también tiene un piso no al nivel Breece Hall, no al nivel Christian McCaffrey, no al nivel Jahmyr Gibbs, pero un piso decente para un running back 2. Entonces es un jugador normal, diría yo, de Andrew Swift. Hablando de los receptores, como les dije, Keenan Allen está cuestionable, habrá que ver si juega o no. DJ Moore va a tener enfrente a L'Jarius Sneed. Esa no es buena señal. ¿Por qué? Porque L'Jarius Sneed es un corner que suele apagar bastante bien en los receptores. Entonces, por esa razón, DJ Moore lo tenemos en el puesto número 20 y viene como un wide receiver 2 bajo. ¿Qué va a ser el que se quede con la mayor cantidad de volumen de Caleb? Puede ser, pero yo apostaría más bien darle ese beneficio de la duda a Romeo Dunce. Que a Romeo Dunce lo tenemos en el puesto número 49, que va como flex. Si quieren, yo creo que es un flex con upside, el flex para Romeo Dunce. Entonces, si quieren apostar el riesgo con Romeo Dunce y con Caleb Williams, yo creo que puede salir bien la mezcla. Por la lesión que puede tener Keenan Allen y porque también dicen que ya se puso un poquito más gordito. Y por la sombra que le puede hacer la L'Jarius Sneed a DJ Moore. Entonces, cuidado aquí. Del otro lado, de los Tennessee Titans, a Will Levis yo no lo considero. Lo relevante está hablar de los receptores y de los corredores. Porque en los corredores es donde está Tony Pollard y Tyjae Spears. Hablando de ambos, en el ranking tenemos más arriba a Tony Pollard. Pollard está en el número 29, en el puesto número 29 y va como running back 2 bajo. Tyjae Spears está en el puesto número 36 y como un flex, pero yo le meto el upside. ¿Por qué? Porque esta defensa de Chicago es bastante buena en contra de los receptores. Tienen un perímetro bastante bueno. Permiten 1.45 yardas por ruta corrida, que para los que no la conozcan, yardas por ruta corrida es la métrica que se suele decir es la más eficiente para medir la eficiencia de los receptores. Qué tan buenos son o qué tan productivos son y qué tan buena es una defensa permitiéndole productividad a los receptores contrarios. Entonces, en este caso, 1.45 yardas por ruta corrida es bastante promedio, pero está un poquito abajo de la media. Entonces, no es buena señal para Calvin Ridley ni para DeAndre Hopkins. Entonces, si me preguntan a quién meter, es Calvin Ridley. 100%, porque Hopkins también viene cuestionable, pero digo, este hombre siempre está cuestionable y siempre acaba jugando. Entonces, no hay bronca alguna. Calvin Ridley y a DeAndre Hopkins métanlos como flex, no los meta como wide receiver 2, también porque es una buena defensa y es el primer partido de Will Levis empezando la temporada como quarterback titular de los Titans. Entonces, mucho cuidado aquí. ¿Quién es el jugador que puede dar más puntos fantasy en general de los Tennessee Titans? Yo creo que pudiera ser Tyjae Spears, pero le doy el beneficio de la duda nada más a Tony Pollard por el simple hecho sencillo de que pudiera ser el que se quede con el touchdown. Pero nada más por eso. Así vemos a los Titans. Vámonos al siguiente, que yo por eso también creo que es una buena opción agarrar a la defensa de Chicago en este partido. Un pequeño paréntesis. Vámonos al siguiente juego, que es de los New England Patriots visitando a los Cincinnati Bengals. Over-under bajo de 43 puntos. No hay probabilidad de lluvia. Los Bengals son favoritos por 9 puntos. Y empecemos del lado del que parece ser más sencilla la situación, que es del lado de los Cincinnati Bengals, donde viene el drama de Ja'Marr Chase, que quería el contrato, pero que todo pintaba que justamente sí iba a jugar. Independientemente de lo del contrato, todo indica que sí puede llegar a jugar. Y T. Higgins estaba cuestionable, pero no pinta ser nada serio, pero estén al pendiente de las noticias, por eso síganos en Instagram, nuevamente se los digo, porque es necesario. Pero bueno, hablando de Joe Burrow, Joe Burrow es un quarterback en general que tiene un calendario bastante difícil para el resto de la temporada, pero digo, ya está de regreso, ya lo tenemos aquí con nosotros nuevamente y por eso está en el puesto número 9 en nuestros rankings. La defensa de los Patriots llega a ser bastante buena, bastante decente, sí, pero digo, también tienes las armas de parte de Cincinnati para hacerles daño. Entonces Joe Burrow va como el quarterback número 9 en general en nuestros rankings. No es bueno para un quarterback del calibre de Joe Burrow, pero bueno, te dará puntos decentes. Es decir, a decentes me refiero con unos 18 puntos, 17 puntos, 19 puntos, más o menos en ese rango.
Hablando del corredor, que es donde está lo interesante, que aquí tenemos antes en nuestros rankings a Chase Brown. No tenemos a Zach Moss, a pesar de que él es el titular en el depth chart. ¿Por qué? Porque Chase Brown la temporada pasada fue de los running backs que tuvo la mayor cantidad de porcentaje de acarreos explosivos. Y eso fue muy buena señal para demostrar el potencial que puede tener, porque sigue siendo bastante joven. Y Zach Moss, por otro lado, fue un suplente bastante bueno de Jonathan Taylor. No digo que no. Pero el futuro para Cincinnati es Chase Brown. Y ambos, y Zach Moss, bueno, apenas la temporada pasada fue su primera, que hace algo sumamente relevante en cuestión de fantasy. Antes de eso, venía de estar en Buffalo, donde no había demostrado gran cosa. De Chase Brown, estamos viendo apenas sus inicios de él. Entonces, ambos van como un flex con upside. Concretamente a Brown lo tenemos en el puesto número 31 y a Zach Moss en el 32. Pero quien tiene el upside es Chase Brown. Si quieren meter a alguien o algún corredor de este equipo, metan a Chase Brown. Pero mucho ojo que la defensa de Patriotas también es buena en contra de los corredores. Hablando de los receptores, finalmente a Ja'Marr Chase, de solucionarse la cuestión del contrato, métanlo como un wide receiver 1 sin problema. Y a T. Higgins lo tenemos como un wide receiver 2 bajo en el puesto número 25, porque otra vez es una defensa que ha solido ser bastante buena, pero me dirán, ya no está Bill Belichick, ya está Gerard Mayo, habrá que ver cómo funciona. Totalmente de acuerdo. Pero al momento lo único que nos podemos basar es del historial que venía Patriotas. Aún no vemos nada. Hasta que veamos cómo se desarrolla esta defensa en esta semana, pues ya veremos en semanas siguientes cómo la calificamos. Pero al momento, T. Higgins va como wide receiver 2 bajo en el puesto número 25. Y no se metan con Mike Gesicki, que sería el tight end. Del otro lado, de los New England Patriots, obviamente el único jugador que del que vale la pena hablar es del buen Ramondre Stevenson. ¿Por qué? Porque fuera de él no tenemos a nadie más relevante más que Hunter Henry, pero va a Jacoby Brissett de quarterback, no a Drake Maye. Entonces, Ramondre Stevenson va como running back 2 bajo en el puesto número 21. Concretamente, los Bengals permitieron 4.7 yardas por acarreo. Esa es buena señal. Pero también recuerden que trajeron a Antonio Gibson los Patriots. Entonces también le puede quitar volumen por aire a Ramondre. Por eso, no metan a Antonio Gibson, pero tengan unas expectativas un tanto bajas con Ramondre Stevenson, porque aún no vemos, qué tanto volumen pueda tener por aire debido a la llegada de Gibson. Y 2, porque no sabemos qué tan explosiva vaya a ser esta ofensa con este quarterback y con este core de wide receivers, que el único que nos gusta es de Mario Douglas. Jalen Polk, ¿puede ser una buena opción? Sí, pero aquí la opción es de Mario Douglas, pero no para meterlo esta semana. Si lo quieren meter, a lo mucho es como flex, pero tengan expectativas sumamente bajas. Y eso sería, y por eso yo creo que, más bien la defensa de Cincinnati es buena opción esta semana para meterla. Vámonos al siguiente juego, que es de los Houston Texans visitando a los Indianapolis Colts. Juego divisional, over-under alto de 48 puntos y son favoritos los Texans por 2 puntos. Juegan en domo. Entonces no hay problema. Empezando del lado de los Texans, que es CJ Stroud, que lo tenemos en el puesto número 8, nada más uno arriba que Joe Burrow. Y yo sé que a mucha gente le fascina a Houston, a mucha gente le encanta Houston, le encantaría que lleguen al Super Bowl, y yo creo que también lo pueden hacer. Sin embargo, cuando se trata de fantasy, cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Porque hablar de estos Texans implica 2 cosas. Una, es el segundo año de Stroud y podemos ver una regresión así de igual forma que Puka Nacua en cuanto a sus estadísticas. Puede pasar lo mismo con Stroud. Muchos quarterbacks en su segundo año se caen. Raros son los que sí se mantienen en su segundo año en adelante a flote. No digo que va a ser el caso con Stroud, pero prefiero dejarlo como pregunta. Y el segundo punto es que DeMeco Ryans también entra a su segundo año y ya hemos visto muestras de que los head coaches, cuando les va bien una temporada en su primer año en su equipo, en su segundo año les va mal. Los Giants. Entonces, mucho cuidado con estos Texans. No me sorprendería si en vez de ver unos Texans dominantes, vemos unos Texans que se las ven difíciles en ocasiones. Entonces, por eso mismo, si Stroud no quiere decir que sea malo, lo tenemos en el puesto número 8 en nuestros rankings, pero nos limitamos a ponerlo más arriba también porque es un quarterback que no corre tanto. Entonces, métanlo sin problema alguno. Hablando de los corredores, que es donde está Joe Mixon, aquí pasa algo curioso, porque justamente jalan a Joe Mixon estos Texans, pero también jalan a Cam Akers. Y sigue estando Dameon Pierce, que sigue estando bastante joven. Entonces, a Joe Mixon lo vemos como running back 2 alto esta semana, en el puesto número 18. Pero también no me sorprendería, así como sleeper, como handcuff, que llegara a tomar oportunidades, no Dameon Pierce,
sino Cam Akers. Es decir, porque también el enfoque de esta ofensa es un enfoque aéreo, no es un enfoque terrestre. Es decir, le quieres dar más volumen también a Nico Collins, a Stephon Diggs, a Tank Dell, a Dalton Schultz, no concretamente a Joe Mixon. Digo, ayuda a establecer un buen ataque terrestre para ganar el partido. Pero aquí lo relevante es el juego aéreo. Entonces, por eso metan a Mixon como running back 2 alto. Hablando de los receptores, Nico Collins es el relevante aquí. Métanlo como un receptor 2 alto, wide receiver 2 alto. Lo tenemos en el puesto número 17 y a Stephon Diggs en el puesto número 27 como un wide receiver 2 bajo. Hablando de Tank Dell es un flex, pero yo creo que tiene bastante upside. ¿Por qué? Porque Stephon Diggs, según él fue el que hizo el drama en Minnesota y en Buffalo, pero aún así ya tiene sus añitos. Y quien tiene más potencial, a mi punto de vista, entre Stephon Diggs y Tank Dell, 100% es Tank Dell. Entonces, Tank Dell la temporada pasada cuando llegó a jugar hizo cosas bastante interesantes. Yo creo que esta semana se pudiera ver cómo va a estar concretamente la repartición y va a ser bastante interesante. Pero si Tank Dell demuestra mucha eficiencia, que yo creo que lo puede hacer sin problema, sí pudiera llegar a quitarle más targets a Stephon Diggs y llegar a haber semanas en las que Tank Dell sea el segundo líder en targets después de Nico Collins, por supuesto. Entonces, así vemos a los receptores esta semana de Houston. Y hablando de Dalton Schultz, métanlo como un tight end, pero lo tenemos en el puesto número 14, bastante bajo, por lo mismo que pues es un enfoque aéreo hacia los receptores esta ofensa, y además Indianapolis solía ser un tanto decente en contra de los Titans. Entonces, cuidado con Dalton Schultz. Del lado de los Colts, Anthony Richardson, métanlo como quarterback 1. Él está por arriba de Stroud en nuestros rankings, está en el 7 porque corre. De los running backs, a Jonathan Taylor, obviamente métanlo como running back 1. A Michael Pittman también como wide receiver 1, pero yo lo meto como wide receiver 1 bajo. Lo tenemos en el puesto número 12 porque ya conocemos cómo es Michael Pittman y no está a un nivel de un Justin Jefferson, por ejemplo. Pero eso no es precisamente malo, porque es bueno Michael Pittman. Es sólido, es constante, tiene los targets, tiene el volumen. Donde está lo interesante es que Josh Downs está cuestionable y eso podría abrir una ventana para que Adonai Mitchell sea relevante en este partido. Concretamente podría ser un flex con upside, lo cual yo creo que es bastante realista. No lo metan, pero si no llegara a jugar Josh Downs, pueden meterlo como un flex con upside. Entonces, bastante cuidadosos con cómo manejen a Downs y a Adonai Mitchell. Y eso sería este partido. Vámonos al siguiente juego, que sería los Jacksonville Jaguars visitando a los Miami Dolphins. Over-under bastante alto, el segundo más alto de la semana de 50 puntos. 24% de probabilidad que llueva, son favoritos los Dolphins por 4 puntos. Del lado de los Dolphins está bastante clara, porque Tua Tagovailoa está como un quarterback decente esta semana. Lo tenemos bastante bien proyectado. Es una defensa de Jacksonville que no ha podido más bien frenar tanto al quarterback contrario. Sabemos ya cómo se maneja esta ofensa con Mike McDaniel, que es bastante buena, bastante eficiente. Tienes a Tyreek Hill, tienes a Jalen Waddle. A Tyreek lo metes como wide receiver 1, obviamente. A Waddle lo metes como wide receiver 2, alto, yo lo metería también. Y hablando de los running backs, estamos hablando de una tripleta ahora. ¿Por qué? Porque se ha hablado bastante de un sleeper que se llama Jalen Wright. Jalen Wright es el novato de Tennessee que viene a quedarse en el depth chart en el puesto número 3 por detrás de Devon Achane y por detrás de Raheem Mostert. Pero eso no, y es un sleeper que vale la pena tener. Es un sleeper que vale la pena tener en tu banca, pero no para meterlo en esta semana, o al menos hasta que no caiga alguna lesión de alguno de estos dos corredores, o hasta que vemos alguna señal que sí le van a dar el volumen. Por ende, solo vale la pena considerar a Raheem Mostert y a Devon Achane. Devon Achane lo tenemos en nuestro puesto número 9 en nuestros rankings. Es decir, lo que fue Raheem Mostert la temporada pasada pinta a ser esta temporada con Devon Achane. No sé si decir que al mismo nivel, porque la cantidad de touchdowns que metió Mostert la temporada pasada fue bastante elevada y esta temporada pinta a ya no ser de esa forma. De forma que esos touchdowns pintan a repartirse más entre, claro que Achane, pero también entre Waddle y por supuesto que Tyreek Hill. Entonces, a Achane métanlo como un running back 1 bajo, lo tenemos en el puesto número 9, y a Mostert como un running back 2 bajo, lo tenemos en el puesto número 22. Del otro lado, hablando de los Jacksonville Jaguars, tenemos a Trevor Lawrence, métanlo como un quarterback 1, también es buena opción esta semana. Hablando de Travis Etienne igual, como running back 1, lo agarraron por algo, pinta a tener también un buen escenario porque no hay nadie que le compita en cuestión de oportunidades. De los receptores es donde se pone interesante, porque aquí llegan dos nuevos y se va uno. Es decir, se va Calvin Ridley y llega Brian Thomas y llega Gabriel Davis.
En este caso, quien pinta ser el relevante es Christian Kirk. El métanlo como un flex. Y fuera de ellos, me limito bastante a recomendarles a alguien más, que sería Brian Thomas o Gabriel Davis. Yo con quien me arriesgo sería con Brian Thomas. ¿Por qué? Porque yo creo que es el que viene a tomar el puesto que tenía Calvin Ridley. Pero obviamente a hacerlo un poco mejor, ¿no? Pero hasta no ver, no creer, habrá que ver la química que forma con Trevor Lawrence. Entonces, al momento va como un flex. ¿Puedo meterle el upside? Pudiera ser, pero me limito a hacerlo hasta no ver algo concretamente con estos dos señores. Entonces, lo único que vale la pena meter de este core de wide receivers completo es Christian Kirk y por supuesto que Evan Engram. Lo tenemos en el puesto número 5, métanlo como un tight end sólido. Vámonos al siguiente juego, que es de los Panthers visitando los New Orleans Saints, juego divisional. Over-under el más bajo de la semana de 41 puntos y son favoritos los Saints por 5 puntos. Van a jugar en domo, no hay probabilidad de que llueva. Entonces empezamos del lado de los Panthers, donde los Panthers aquí se resume en un simple argumento. Y es que no vale la pena meter a nadie hasta no ver que también se desarrolla Bryce Young. ¿Por qué? De hecho, a Hubbard ya vimos lo que puede hacer. Va a ser un running back 2 bajo por el volumen que puede tener. Miles Sanders está cuestionable. Aún no regresa Jonathan Brooks, que él es el que nos gusta. Pero ya vimos lo que puede hacer Chuba Hubbard. Entonces, mucho cuidado al meterlo. No tengan grandes expectativas con él. Y hablando de los receptores, que es donde está Diontae Johnson y Adam Thielen, aquí el que nos gusta, entre comillas nos gusta, es Diontae Johnson. ¿Por qué? Porque él es el que pinta ser el alfa en este core de wide receivers, el que se quede con la mayoría de los targets. Pero también cuidado porque va a estar enfrente de AJ Terrell, un muy buen corner. Y otra vez, Bryce Young. Bryce Young ya demuéstranos algo que puedes hacer. Yo entiendo que no es totalmente su culpa. No tiene el talento alrededor y no tiene la línea ofensiva. Pero eso no es lo que nos importa aquí porque estamos hablando de en Fantasy se trata de hablar ahora sí que de la individualidad, no del trabajo en equipo. Entonces, a Diontae, métanlo como un flex. Un flex lo tenemos en el puesto número 33, pero tengan expectativa baja. Y ya nada más. Del otro lado, que es hablar de los Saints, Alvin Kamara, lo tenemos en el puesto número 12, lo tenemos como un running back 1 esta semana, bajo, como running back 1 bajo. A Chris Olave, por supuesto, como un wide receiver 1 bajo también, lo tenemos en el puesto número 11, casi entra a nuestro top 10. Y a Rashid Shaheed es una buena opción a tener como stash, como sleeper para el resto de la temporada. Y es un jugador que semana tras semana, hasta no ver algo concreto, va a ser un boom bust. Es decir, o le va muy bien o le va muy mal. Si quieres apostar el riesgo de que le vaya bien, adelante, mételo. Yo creo que tiene buenos chances de tener un buen juego, pero también no te sorprendas si tiene un mal juego. Es un buen sleeper. Es un buen sleeper para el resto de la temporada, pero hay que ver todavía. Y bueno, Tyson Hill, vale la pena contemplarlo también como tight end. Lo tenemos en el puesto número 12. Este jugador, este hombre que juega de todo. Entonces, métanlo como un tight end en el puesto número 12. Un tight end al nivel de un Dallas Goedert, por ejemplo. En fin, vámonos al siguiente juego, que es de los Vikings visitando los New York Giants. El over-under, 42 puntos, es bajo. 17% de probabilidad que llueva, entonces mucho cuidado aquí. Y son favoritos los Giants por un punto. Ok, empezamos del lado de los favoritos, que es donde Daniel Jones, pues no lo metan. Hablando de los running backs, Devin Singletary sí tiene una buena semana esta semana, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la temporada pasada los Vikings no fueron tan eficientes deteniendo el ataque terrestre. Concretamente permitieron casi 4 yardas por acarreo, lo cual es bastante bueno, pero nos gusta Singletary también porque no tiene a nadie más compitiéndole en el backfield. Es decir, no hay nadie más que Tyrone Tracy. Tyrone Tracy para competirle las oportunidades. Pero Tyrone Tracy también es un running back que no agarraron tan alto en el draft estos Giants, pero pudiera a lo largo de la temporada quitarle oportunidades, pues sí. Entonces, Singletary va como running back 2 bajo en el puesto número 28. Y hablando de los receptores, que es donde está Malik Nabers y Wan'Dale Robinson y ya. Wan'Dale Robinson vale la pena como un sleeper porque es el receptor del slot y se puede quedar con una buena cantidad de targets, pero no para meterlo esta semana. El que sí vale la pena meterlo esta semana es Malik Nabers. Él se va como receptor 2 alto, wide receiver 2 alto. Él está en el puesto número 16 en nuestros rankings y pinta ser el alfa en este equipo. Es decir, en general, si me preguntan quién va a acabar con más puntos fantasy esta semana de los Giants, tiene que ser Malik Nabers y entra en un rango de
casi rascándole a un wide receiver 1. Entonces, es un jugador que tiene mucho talento y pues vale la pena confiar en él. Hablando de los Minnesota Vikings, aquí vale la pena empezar con el corredor. Entonces, se trata de Aaron Jones. Y Aaron Jones lo tenemos en el puesto número 19 como running back 2 alto. La temporada pasada, los Giants permitieron casi 5 yardas por acarreo. Es algo bastante bueno para un jugador como Aaron Jones, que es un jugador bastante eficiente, bastante bueno. Sin embargo, bastante propenso a lesiones. Por lo cual vale la pena agarrar a Ty Chandler de agencia libre si es que tienes a Aaron Jones. O si no lo tienes, también vale la pena agarrar a Ty Chandler, porque se va a romper Aaron Jones en cualquier momento. Entonces, considérenlo nada más. Justin Jefferson, métanlo como wide receiver 1, va a estar en el puesto número 3 en nuestro ranking. Y Jordan Addison, yo estaría bastante limitado con él. Por lo mismo que aunque no está TJ Hawkinson, pues Jordan Addison viene bastante cuestionable de una lesión en el tobillo, que todo indica que sí puede jugar, pero igual es Sam Darnold, un quarterback que pues, no es wow. Entonces, muy limitados con Jordan Addison. Métanlo, pero si lo métanlo como wide receiver 2 bajo, como flex, en el caso de que sí llegue a jugar. En fin, vámonos al siguiente partido, que es de los Raiders visitando a los Chargers. Over-under bajo de 44 puntos, Juegan en domo, no hay problema de clima. Y empecemos del lado de los Raiders, que a Davante Adams, obviamente lo metes, va adentro como wide receiver 1. Y el tema estaría en el tight end y en el corredor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Brock Bowers y de Zamir White. Hablando de Zamir White, Antonio Pierce ha dicho que él va a ser el caballo de batalla, va a ser el que tenga la mayor cantidad de volumen, pero también no se nos olvide que está Alexander Mattison y Amir Abdullah en la mezcla. Entonces, Zamir White va a ser el alfa, va a ser el caballo de batalla, sí, o al menos eso dice Antonio Pierce, y por eso va como running back 2 bajo. Está en el puesto número 30 en nuestros rankings y aún más esta defensa de los Chargers permitió 4.2 yardas por acarreo la temporada pasada, lo cual es una buena señal para Zamir White. Y hablar del tight end, que es Brock Bowers. Que Brock Bowers me gusta, pero no me asusta. Es un tight end que sí nos gusta. Está en el puesto número 3 en nuestros rankings. Está como tight end, lo tenemos como un tight end 1. Le llamamos un tight end 1 bajo. No está en el rango de los tight ends que son elite. Concretamente, estos Chargers permitieron 1.6 yardas por ruta corrida la temporada pasada a los tight ends y receptores. Entonces es buena señal para Brock Bowers. Además de que, claro, pues es el mejor prospecto que ha recibido la NFL en mucho tiempo. Incluso mucho mejor que lo que pronosticaba acerca del Pitts. Entonces Brock Bowers pinta ser una buena válvula de escape para Gardner Minshew, y tener buen volumen esta semana. Se verá qué tan buena química forma con Minshew. Del otro lado, hablando de Los Ángeles Chargers, Justin Herbert, no lo metan, no tiene armas. O bueno, al menos armas para darle un buen valor en fantasy. Hablando de los corredores, pues aquí pasa algo interesante en los Chargers. Porque es que llega Jim Harbaugh. ¿Y qué hacía en Michigan Jim Harbaugh? Establecer un buen ataque terrestre. ¿Cómo ganaron la final de college la temporada pasada los Michigan Wolverines? Fue corriendo el balón con Blake Corum y con Donovan Edwards. En este caso, tienes a Gus Edwards y tienes a J.K. Dobbins. Entonces, ¿podemos ver un comportamiento similar? Yo diría que sí. Aún más, porque por algo dejaste ir a Mike Williams y a Keenan Allen. Entonces, ¿a quién preferimos nosotros? Es a Gus Edwards. Simplemente porque es el que se puede quedar con los touchdowns, como lo fue Blake Corum en Michigan. Pero J.K. Dobbins tiene más talento, pero es muy propenso a lesiones. Entonces, podemos ver casi un 50-50 entre ambos, dándosela más la batuta a Gus Edwards, pero métanlos como flex. Hablando de los receptores, aquí el relevante es Ladd McConkey. Es el que está desde el slot. Su comparación sería el Roman Wilson de Michigan de la temporada pasada de college. Pero Josh Palmer también podría tener chispazos aquí y allá. Pero si meten a alguien que pueda tener upside y que vaya a acabar mejor esta semana de los Chargers es Ladd McConkey. Entonces, considérenlo. En fin, vámonos al siguiente juego, que es de los Broncos visitando a los Seattle Seahawks. Over-under de 43 puntos, 5% de probabilidad que llueva. Son favoritos de los Seahawks por 5 puntos. Hablando de los Seahawks, es una buena semana para iniciar a Geno Smith, que puede tener bastante upside, pero claro que hay otras opciones que nos gustan más encima de Geno Smith, como puede ser Baker Mayfield o Caleb Williams. Entonces, cuidado con Geno Smith. No cuidado con él, más bien, échenle el ojo, vale la pena contemplarlo, pero tampoco se emocionen tanto con él cuando les digo que puede tener upside. Hablando de los corredores, que es donde está Kenneth Walker y Zach Charbonnet,
En este caso, Kenneth Walker tiene un gran escenario para acabar dentro del top 5, me atrevo a decir, top 3 de mejores corredores esta semana. ¿Por qué? Porque los Broncos la temporada pasada permitieron casi 5 yardas por acarreo, la mayor cantidad de la NFL. Y Kenneth Walker va como running back 1 bajo, está en el puesto número 10 en nuestros rankings. Aún más, Zach Charbonnet, podremos ver relevancia de él y yo creo que es un jugador que vale la pena tener para el resto de la temporada como handcuff y como sleeper, sí. Pero no para meterlo esta semana. Primero hay que ver cómo se desenvuelve la situación. Es un juego que se presta bastante para que veamos a Zach Charbonnet porque 100% van a dominar el juego de los Seahawks. Yo creo que sí lo van a ganar. No sé si decir por mucha ventaja, pero van a tener una ventaja cómoda. Y eso va a provocar a que corras el balón. Y va a provocar que Zach Charbonnet también tenga el balón en sus manos. Y vamos a ver si muestra eficiencia. Y digo, si cae una lesión de Walker, pues obviamente quieres tener a Zach Charbonnet. Vámonos con los receptores, que es donde está Metcalf, Jackson Smith-Njigba y Tyler Lockett. ¿Cómo los tenemos rankeados? Metcalf en el puesto número 21, Jackson en el 39 y Tyler Lockett en el 44. El único que vale la pena meter es a Metcalf, pero igual con expectativa baja porque va contra Patrick Surtain. Entonces, cuidado ahí. Y Noah Fant es un buen sleeper esta semana. Lo tenemos hasta el puesto número 19, pero a la par que John Smith tiene un buen upside. Entonces, si tienes problemas en la posición de tight end, considera a Noah Fant para esta semana. Del lado de Denver, no metan a Bo Nix. Es su primer partido en la NFL. Aún no sabemos cómo va a ser. Si quieren meter a algún jugador de este equipo, estaría en los running backs. Y estaría en, por supuesto, meter a Javonte Williams. Pero consideren también a Jaleel McLaughlin. ¿Por qué? Javonte Williams lo tenemos como un running back 2 bajo en el puesto número 23. Bastante bajo por la competencia que le pudiera llegar a dar Jaleel McLaughlin. La tenemos pronosticada. Pues a McLaughlin lo podemos meter como un flex. Y yo creo que pudiera tener upside al resto de la temporada porque Sean Payton ha sido un coach que se caracteriza por darle volumen a los running backs por aire y por ser eficiente en hacerlo. ¿Y quién pinta ser más un running back aéreo en esta ofensa? Es Jaleel McLaughlin. Y se vio la temporada pasada. Javonte es más un caballo de batalla. Entonces, consideren tener a Jaleel McLaughlin. Si no es para meterlo esta semana, ténganlo en su banca sí o sí. Ese sí háganlo. 100%. Sí ténganlo en su banca a McLaughlin. En fin. Vámonos al siguiente. Y por eso mismo yo creo que también es buena opción, la defensa de los Seahawks. También considérenla esta semana. Es un over-under bajo y es el primer juego de Bo Nix. Entonces, metan la defensa de Seattle. Vámonos al siguiente juego, que es el de los Cowboys, visitando a los Cleveland Browns. Over-under regular de 45 puntos. Son favoritos los Browns por 1 punto y nada más hay un 9% de probabilidad que llueva. Empecemos del lado de Dallas, porque la defensa de Cleveland es una defensa que es muy buena. Muy, muy, muy buena. Tanto que Dak Prescott lo bajamos bastante en nuestros rankings. Lo tenemos hasta el puesto número 18 a Dak Prescott. Incluso tenemos a Geno Smith sobre Dak Prescott. Tenemos a Matthew Stafford sobre Dak. Tenemos a Baker sobre Dak. Entonces, mucho cuidado si tienen pensado meter a Dak Prescott. Yo les diría, si quieren sentarlo, siéntenlo. O si quieres hacernos caso y perder tu primera semana de fantasy, mételo. Pero bueno, hablemos de los corredores, que es donde está Ezekiel Elliott y Rico Doodle. En este caso, a Ezekiel Elliott lo tenemos como un flex y a Rico Doodle también como un flex. ¿A quién preferimos meter? A Rico Doodle. ¿Por qué? Porque es el que ha demostrado tener más upside, ha demostrado tener más potencial y ha demostrado, bueno, más bien se ha dicho que sí le piensan dar más volumen. Entonces, y no lo digo yo, o sea, no es que lo hayan dicho medio, sino el mismo Mike McCarthy. Entonces metan a Rico Doodle como flex con upside. Bueno, no, nada más como flex, no lo metan con upside. Así que el Elliott siéntenlo, si pueden hacerlo, no lo metan. Hablando de los receptores, CeeDee Lamb obviamente va como wide receiver 1. Brandon Cooks yo no lo meto tampoco porque es una buena defensa la de Cleveland. Y a Jake Ferguson va como un tight end sólido. Lo tenemos en el puesto número 10, entonces sí considérenlo. Del otro lado, de los Cleveland Browns, de Sean Watson, un quarterback que vale la pena tener para el resto de la temporada, 100%, pero no lo metan esta semana. Jerome Ford es un running back 2 bajo por simplemente la acaparación de volumen que pueda tener esta semana, lo cual lo hace atractivo. Lo tenemos en el puesto número 25. Hablando de los receptores, Amari Cooper se mete como wide receiver 2 bajo, en el puesto número 29 está. Y Devin Njoku lo tenemos en el puesto número 9 como tight end 1 bajo. ¿Por qué este comportamiento a Cleveland? Porque este va a ser un juego de defensivas. Es una defensa buena la de Dallas, a pesar de que no tengan a Daron Bland, y una defensa buena la de Cleveland. Por algo es un over-under bastante regular y por algo es un diferencial bastante mínimo. Este juego va a ser casi un tocho gana. Entonces,
el que cometa un error. Aquí no va a ser el que cometa errores, va a ser más el que sepa jugar del lado ofensivo. En fin, vámonos al siguiente juego, que es de los Commanders visitando a los Buccaneers. Over-under de 42 puntos, 70% de probabilidad que llueva. Mucho cuidado aquí, por favor. Y Tampa Bay es favorito por 4 puntos. Empezando del lado de Washington, Jaden Daniels, métanlo como un buen quarterback. Lo tenemos en el puesto número 13. Concretamente, la defensa de Tampa Bay es de las que más permitió yardas aéreas por partido. Concretamente 270. Por ende, Jaden Daniels es una buena opción esta semana. Yo sé que es su primer juego, también va a llover, pero el hecho de que sea un quarterback que puede correr lo hace una opción bastante atractiva. De no ser por el clima y de no ser por el clima más que nada, estaré más arriba en nuestros rankings, pero cuidado con ese aspecto. Y porque es su primer juego en la NFL y hay que verlo. No se metan con ningún corredor, no vale la pena Brian Thomas ni Austin Ekeler, no los tomen en consideración. Si quieren que les digamos justamente opciones de a quién tenemos arriba de estos dos hombres, podría ser incluso un Chase Brown, podría ser un Zamir White, un Tony Pollard, un Devin Singletary, un Chuba Hubbard. Es decir, jugadores como ellos los tenemos arriba de Austin Ekeler y de Brian Robinson. Si quieren meterse con alguien es Brian. Hablando de los receptores, Terry McLaurin, buena opción. Métanlo como un wide receiver 2 bajo, otra vez, por el clima y porque es una defensa un tanto... O sea, era mala la de Tampa Bay, pero ya pinta a ser una defensiva ya no tan mala. Entonces, metan a Terry McLaurin. ¿Y por qué digo? Es el primer juego también de Jaden Daniels. Metan a Terry McLaurin como wide receiver 2 bajo. Lo tenemos en el puesto número 23, que es el lugar donde casi siempre está Terry McLaurin por los malos quarterbacks que ha tenido. En cuanto al tight end, consideren a Ben Sinnott. Consideren tenerlo en su banca. Es un tight end que se pronostica, que más bien muchos lo comparan a la par que Brock Bowers y a la par que George Kittle. Entonces, Zach Ertz ya pasaron sus mejores años. No les estoy diciendo que metan a Ben Sinnott, pero sí consideren tenerlo en su banca. ¿Qué más? Hablando del lado de Tampa Bay, Baker Mayfield no lo consideren a menos que tengan un quarterback como Matthew Stafford o Dak Prescott o Brock Purdy incluso. Entonces, consideren solo en esos escenarios a Baker Mayfield. Hablando de los running backs, Rashad White es un running back 1, 100% esta semana. Nos gusta mucho Rashad White. Tiene potencial de acabar en el top 3, top 5. Lo tenemos en el puesto número 6 porque Washington permite 4.5 yardas por acarreo. Un número bastante elevado, bastante promedio. Bueno, bastante elevado más bien. Por eso Rashad White es una buena opción. Hablando de los receptores, nos gusta Mike Evans. Es un wide receiver 1. Lo tenemos en el puesto número 9. Y Chris Godwin como wide receiver 2 bajo. Y aquí la clave está con Chris Godwin. ¿Por qué? Nos gusta como sleeper para el resto de la temporada. Porque se ha dicho que va a regresar a su antiguo rol de slot que le era muy eficiente a Tampa Bay. Que era cuando Godwin tenía los números de un receptor elite. Entonces, si eso es verdad y si lo vemos este fin de semana, Godwin va a empezar a entrar al rango de wide receiver 2 alto, incluso wide receiver 1 bajo. Así que mucho ojo, pónganle mucha atención a esa situación con Godwin. Pero, en fin, vámonos al siguiente juego, que es el Sunday Night Football, que es de Los Ángeles Rams visitando a los Detroit Lions. Over-under de 51 puntos, bastante elevado. Es el más alto de la semana. Los Lions son favoritos por 3 puntos y es en domo, de modo que no hay problema de clima. Del lado de los Rams se mete a Karen Williams, pero no tengan expectativas tan altas porque va a ser un juego cerrado y se va a tener que lanzar mucho y ya tienes un Cooper Kupp bastante sano. Entonces, Karen Williams lo tenemos en el puesto número 17 como running back 2 alto. Hablando de Cooper Kupp y Puka Nacua, tenemos arriba a Cooper Kupp sobre Puka Nacua. ¿Por qué? Porque Cooper Kupp ya está sano. Claro que el upside lo tiene Puka Nacua, pero en cuanto a seguridad de targets, en cuanto a volumen, que se pueda quedar con la mayoría de los pases de Matthew Stafford, es Cooper Kupp. Entonces, métanlo como un wide receiver 1 bajo y Puka Nacua también como wide receiver 1 bajo. Digo, no están tan despegados en nuestros rankings. Cooper Kupp está en el puesto número 8 y Puka Nacua en el puesto número 10. Entonces, es un juego que va a ser bastante atractivo y que les puede dar bastante beneficio a ambos. Hablando del otro lado de Jared Goff y compañía, a Goff métanlo como un quarterback 1. Yo creo que es una buena opción para meterlo esta semana. Está en el puesto número 11. Concretamente los Rams nada más presionaron el 35% de las veces la temporada pasada. Ya no está Aaron Donald.
y permitieron 247 yardas aéreas por partido. Entonces, Goff es una buena opción, pero nos gusta mucho más lo que pueden hacer los que están alrededor de él, que justamente es Jahmyr Gibbs y es Amon-Ra St. Brown y Sam Laporta. Amon-Ra St. Brown lo tenemos en el puesto número 1, es decir, pinta ser el mejor receptor para esta semana a nuestro criterio. Métanlo como un wide receiver 1 alto, no le afecta el rival. A Sam Laporta tampoco le afecta el rival. A Jahmyr Gibbs tampoco le afecta el rival. A David Montgomery le podría afectar un poco más, pero sería por la repartición de volumen con Gibbs. Entonces Montgomery va como running back 2 alto también. Y ya, son los 5 cosas con los que yo me metería. Si quieren meter a Jameson, métanlo como un flex con upside, pero hasta ahí. Y vámonos al último juego, que es el Monday Night Football, que es donde están los Jets visitando los San Francisco 49ers, donde el over-under está en promedio 46 puntos. Son favoritos los 49ers por 6 puntos y no hay probabilidad de lluvia. En este caso, hablando de los Jets, no metan a Aaron Rodgers. Primero ver para creer y ya está viejo. Entonces, en cuestión de fantasy, no lo pronosticamos tan bien esta semana. Prácticamente todos los quarterbacks que les hemos mencionado van por arriba de Aaron Rodgers, entonces no lo consideren. Hablando de Breece Hall, claro que es el relevante aquí, métanlo como un running back 1, es el segundo en nuestro ranking, solo por atrás de McCaffrey. Y hablando de los receptores, solamente es Garrett Wilson. Métanlo como un buen wide receiver 1, porque esta defensa de los 49ers yo sé que es buena, pero no al nivel como para parar a Garrett y como para parar la pronosticada química que va a tener con Aaron Rodgers. Y del otro lado, que es hablar de los San Francisco 49ers, la defensa de los Jets es una bastante buena. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de meter a Brock Purdy, porque la defensa de los Jets es buena con Sauce Gardner, con DJ Reed y con compañía. Entonces, cuidado con Brock Purdy. Yo metería a Geno Smith, a Dak Prescott, a Matthew Stafford, a Baker Mayfield sobre Brock Purdy. Nada más a Purdy yo lo meto si tengo un Deshaun Watson o un Justin Herbert, por ejemplo. Hablando de McCaffrey, obviamente se mete. Y hablando de los 49ers en general, del su core de receptores y alas cerradas, todos se meten. Hablando de Kittle, de Ayuk y de Deebo Samuel. ¿Cuál es la diferencia? Que Ayuk, bueno, más bien, sí, me atrevo a decir que justamente Brandon Ayuk va a estar enfrente de Sauce Gardner y Deebo Samuel puede estar enfrente de DJ Reed. Y se pueden estar alternando. Entonces, ¿quién es el único que va a quedar libre? Va a ser obviamente McCaffrey, pero también George Kittle. Entonces, a Deebo Samuel lo tenemos en el puesto número 22 y a Ayuk en el puesto número 31. Entonces, Deebo va como wide receiver 2 bajo y Ayuk como flex. George Kittle está en el puesto número 8. Es un buen tight end para esta semana. Solamente que para el resto de la temporada, Ayuk debemos decir que sí nos gusta más que Deebo Samuel. Pero en fin, híjole, traté de meterle bastante velocidad porque son bastantes juegos en los que había que hablar. Espero haber tocado todo, espero haber aclarado sus dudas y que se den una noción de cómo vemos estos jugadores esta semana. Disfrútenla, espero les haya gustado el episodio del día de hoy. Síganos en Instagram, suscríbanse, son solamente 80 pesitos al mes ahí en Instagram y tendrán contenido bastante exclusivo y bastante bueno para que ganen sus ligas. Y suscríbanse y dejen su like aquí en YouTube también y en Spotify dejen sus 5 estrellas. Y bueno, sin nada más que decir, espero les haya gustado el episodio y nos vemos a la próxima.